Bien, buenos días a todos los empresarios, a las empresas de Castilla-La Mancha que estáis conectados esta mañana. Buenos días, Adolfo. Os presento a Adolfo. Adolfo Romero es responsable de la empresa Global. Son los encargados de nuestro programa de antenas exteriores en la zona de Eurasia y Bálticos. Y bueno, son expertos en esta zona geográfica y por eso hoy nos van a contar todas las oportunidades que pueden surgir en Asia Central y Cáucaso, en un entorno que, como dice el propio título de la sesión de hoy, pues es cambiante por los temas que todos conocemos de la guerra y de todas estas cosas que nos rodean hoy en día. Yo voy a poneros en el chat el enlace del programa de antenas, por si alguno de vosotros está interesado en conocer un poco más cómo podemos apoyaros en esta zona, si estáis interesados ya o si después del webinario os resulta interesante esta zona. Y bueno, podéis echar ahí un vistazo. En cualquier caso, si alguien tiene interés, podemos ampliar información o luego al final o más tarde. Yo no me demoro más, le doy paso a Adolfo. Muchísimas gracias, Adolfo, y todo tuyo. Muchas gracias, Teresa. Bueno, vamos a hablar hoy de oportunidades de negocio, concretamente en Asia Central y Cáucaso. Eh, Disculpadme por la voz porque tengo un catarro encima importante, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. La duración aproximada de la presentación será en torno a los 35 minutos y vamos a comentar sobre todo qué está pasando a día de hoy en esta zona del mundo, ¿no? Eh, Antes que nada, me gustaría derribar ciertas falsas creencias que se suelen repetir mucho cuando se habla de los mercados de Asia Central, el Cáucaso, los TANES, etcétera, ¿no? Se dice que son mercados que hay mucha corrupción, que son pequeños y pobres, que solo venden los rusos y los chinos, que son países de alto riesgo de impago, que la logística es muy compleja y donde encima ahora están involucrados en la guerra. Bueno, pues todo esto es falso, que es lo primero que tenéis que entender. Eh, Son países donde el nivel de desarrollo ya de las instituciones y del gobierno es bastante elevado. Obviamente hay diferentes niveles. Está Kazajstán, que está el 20 en el Doing Business del ranking mundial del mundo de 190 países analizados y el primero en protección de inversores minoritarios, por tanto es un país con muchísima seguridad jurídica y donde las buenas prácticas es lo general, ¿no? Así como puede pasar en Azerbaiyán o en Georgia o ahora en Uzbekistán después de los cambios políticos de los últimos 5 años. Y por tanto son países bastante confiables y donde se puede hacer negocio sin tener que incurrir en ningún tipo de mala práctica, ¿no? Son mercados para nada pobres, de hecho son mercados muy ricos en recursos naturales, hidrocarburos, minerales, materias primas de todo tipo. Los rusos y los chinos es cierto que están bastante metidos, son socios habituales, es obvio, por cercanía, por cultura, pero nosotros tenemos que fijar en Italia, Alemania, Francia, son países que exportan 10 veces más de lo que hace España, ¿no? Y ahí está nuestro problema. O Corea, o Japón, o Estados Unidos, ¿no? Ellos exportan muchísimo más que España y esto es un dato que nos hace ver que estamos atrás en la cola y que necesitamos ser más competitivos en esta región. Yo en más de 12, 13 años que llevo trabajando en Asia Central y Cáucaso, no, he podido tener alguna historia de retraso, pero ninguna de impago, ¿no? Son bastante fieles, bastante cumplidores y normalmente las relaciones comerciales son bastante largas, duraderas y cuando dais con vuestro partner ideal no suele haber ningún tipo de problemas de impago o nada parecido, ¿no? La logística sí es cierto que es compleja, pero por la distancia, pero bueno, Italia, Alemania, Francia no están mucho más cerca que nosotros, ¿no? Entonces es una excusa, aunque sí que es cierto que hay que analizarlo, hay que estudiarlo y hay que asesorarse, especialmente, mm, sobre todo yo dejaría esta responsabilidad en manos de los importadores locales, que son los que realmente conocen las rutas y los precios más competitivos, pero sí, es nuestra principal barrera y nosotros estamos aquí también para ayudaros a sortearla. Y finalmente, ¿están involucrados en la guerra? Pues yo diría que estamos tan involucrados en la guerra como puede estar Europa, ¿no? O sea que a día de hoy somos incluso menos que Europa, ¿no? Porque Europa activamente está colaborando con Ucrania, está mandando
armamento, están dando ayuda. Nosotros simplemente somos países neutrales, no estamos dando ayuda a Rusia, no estamos dando ayuda a Ucrania, más allá de la ayuda humanitaria, obviamente que es así que llega a Ucrania, pero no estamos tomando parte en ninguno de los dos bandos. Eso sí, sí que han manifestado todos los países que están en contra de la invasión por parte de Rusia. Y eso es algo a tener muy en cuenta para entender por dónde van a ir las tendencias en estos mercados a partir de ahora, en este entorno tan cambiante que nos vamos a encontrar en los próximos años o quizás décadas, ¿no? Bueno, vamos a profundizar un poquito más en este tema. En primer lugar, ¿dónde está Asia Central y Cáucaso? ¿No? Aquí vemos este polígono verde que nos indica el territorio que ocupa Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Georgia y Armenia, ¿no? Este sería los tres países del Cáucaso y esto sería el bloque de Asia Central. Como podéis ver, es que estamos incluso más lejos del conflicto de lo que está Europa del Este, ¿no? Y, 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 esto es importante que lo tengamos claro, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, es que estos países están metidos en la guerra o están al lado del conflicto, no voy a viajar a ver si me va a caer una bomba. No, a ver, vamos a tener un poco de sentido común. Nosotros estamos muy lejos de la guerra. O sea, Almaty está aquí, Almaty está lejísimo del conflicto, o sea, prácticamente está más lejos que España, ¿no? Entonces, vamos a analizar las cosas, cada país, cada momento, cada circunstancia. En nuestros mercados a día de hoy no hay ningún tipo de problema, no existe ninguna limitación, las inversiones siguen fluyendo, el comercio sigue fluyendo, los datos de importación en el primer trimestre y final del 2021 fueron muy positivos, de hecho crecientes prácticamente en todos los sectores y por tanto nosotros a partir de ahora para vuestra empresa tenemos que ser una zona que tenemos una actitud neutral ante el conflicto, que a día de hoy no se ve involucrado de ninguna forma en el mismo y que encima tienen una política de negación ante el conflicto, ante la invasión, muy parecida a la que tenemos en Europa. Además, nuestra región, ya sabéis, está rodeada de tres BRICS, Rusia, China e India, y además esto nos hace tener una relación excelente con los socios de esta zona de Asia. eh, Estamos justo en medio de esa ruta terrestre que se está empezando a generar a día de hoy. Tened en cuenta que ante la tensión que puede existir entre Europa y Rusia, puede ser que la frontera de Europa con Rusia quede finalmente cerrada. De hecho, una de las sanciones que se han impuesto a las empresas rusas son las empresas de logística, que no pueden operar en el territorio de Europa. O sea, las exportaciones rusas a Europa con contenedores rusos se han frenado. Eso también conlleva que empresas de logística que trabajaban tradicionalmente en nuestra región, que podrían traer cosas de Kazajstán hacia Europa o de Europa hacia Kazajstán o Rusia, ya se han bloqueado. Eso no pueden fluir. Pero sí que podemos enviar, o sea, las empresas de logística europea sí que pueden exportar a nuestra región. Pero ante, bueno, esta nueva situación tenemos que buscar nuevas rutas alternativas. También somos, en nuestra zona, tenemos una gran relación comercial y diplomática con países del Golfo, los cuales son grandes inversores en nuestra región. Por ejemplo, ahora en Uzbekistán está habiendo inversiones millonarias de energía renovable de los fondos soberanos de estos países del Golfo. Entonces, realmente es una zona donde confluyen muchísimas culturas que afortunadamente no tienen roces y conflictos con ninguno de los bloques, al revés, todo lo contrario, tiene grandes relaciones, excelentes relaciones con Occidente, muy buena relación con Rusia, obviamente, y con China, India y países del Golfo igual. También Turquía es un gran socio comercial, especialmente de países como Azerbaiyán en el Cáucaso, pero que también tienen una influencia importante en nuestro mercado. Y por aquí puede ser la nueva ruta que pueda surgir como alternativa si finalmente el conflicto perdura, las sanciones se endurecen y cerramos nuestra frontera de Europa con Rusia, ¿no? Porque tenéis que tener en cuenta que para llegar a Kazajistán o Uzbekistán, que son países sin salida del mar abierto, hace falta de alguna forma acceder por carretera. En este caso, la ruta que se plantea como alternativa sería la entrada por el Mar Negro a través de Georgia y a partir de ahí llegarían a los países de Asia Central y Cáucaso. En fin, tenemos soluciones, se está trabajando en ello cada día más, pero de momento, como digo, no hay ninguna limitación para el comercio, ya sea terrestre o aéreo o de cualquier tipo, con nuestros países de Asia Central y Cáucaso.
Bueno, para que entendáis, ¿quién es quién en este grupo de países? Que concretamente son Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Bueno, Kazajistán, como podéis ver, en términos de PIB es el más importante, con bastante diferencia. Supera, o sea, triplica, más de triplicar el PIB de Uzbekistán o Azerbaiyán, que son los segundos. Sin embargo, Azerbaiyán y Uzbekistán son países con muchísima proyección, que están en crecimiento. Azerbaiyán es un país con muchas reservas de petróleo. Turkmenistán también es un país con muchísimas reservas de petróleo. Em, señalar aquí, Turkmenistán, como podéis ver, que sería el cuarto en importancia, y Georgia sería el otro país que, a nosotros, que creemos que tiene muchísimo rango de crecimiento. Armenia y Azerbaiyán, también Georgia, Azerbaiyán, Georgia y Armenia, tienen una posición de país vecino frente a Europa. Esto les hace receptor de fondos multilaterales a un nivel muy alto. También Uzbekistán. Uzbekistán ahora mismo es el foco de la inversión de fondos internacionales, multilaterales, instituciones financieras internacionales. Son países que tienen mucho apoyo de Occidente, que a día de hoy también están recibiendo muchísima inversión por parte de Rusia, porque muchas empresas rusas se están localizando en estos mercados a raíz del conflicto y por tanto esperamos que su PIB crezca progresivamente en los próximos años. ¿Qué ha pasado después de la guerra? ¿Cómo ha cambiado la previsión de las economías según las instituciones financieras? ¿No? Ahí metemos Banco Mundial, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues en general todas auguran una caída en torno al 2% de nuestras economías. Hay algunos que estiman que las caídas son mayores, por ejemplo aquí el Banco Mundial preveía una subida de Kirguistán de un 4,7, pues ahora dice que va a caer un 5%. O de Tayikistán, que subió un 5,5 y va a caer un 1,8. Estas son las economías más débiles de toda la región, por eso son las más pequeñas, dependen mucho de Rusia y de las remesas rusas. Por eso estas dos concretamente serían las que caen. ¿Cuáles son las más fuertes? Uzbekistán, Kazajstán y Turkmenistán, que como podéis ver, las previsiones son, aunque es el Banco Mundial, que es el más pesimista de todos, sigue dando cifras de crecimiento a Uzbekistán por encima del 3,6%, a Kazajstán en torno al 1,8%, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo le da un 2 y un 4% de subida en este año, o sea, con la revisión de un 4 y un 2% a Kazajistán y Uzbekistán, y el Banco Monetario Internacional un 2,3 y un 3,4. O sea, en general, nuestra zona, digamos, que de media va a seguir creciendo en torno a un 3, 3,5, 4%, incluso 5% en algunos mercados como puede ser Turkmenistán. Y Azerbaiyán, que también le dan un crecimiento de un 4,5%. ¿Eso qué significa? Pues que la guerra, incluso después de una revisión de hace un mes de todas estas instituciones financieras, consideran que la guerra a nosotros quizás, o sea, nos va a afectar obviamente, pero nos va a afectar por muchas cosas, entre otras por la subida de las materias primas, por la inflación, por obviamente la contracción de la inversión durante una época debido a la incertidumbre de la guerra de Rusia. Esa misma contracción que se está produciendo en Europa y en el resto del mundo, a nosotros también nos va a afectar, pero a un nivel mínimo, de una caída de en torno al 2%. ¿Quién es quién en renta per cápita? Kazajstán es el país con más rico, por eso tenemos que tener claro que si tenemos un producto de alto valor añadido en consumo o en retail, tenemos que irnos a estos países, que por ejemplo el más interesante podría ser Kazajistán o Azerbaiyán o Turkmenistán. ¿Qué pasa? Turkmenistán es un país muy cerrado, muy complejo de trabajar. Ahora ha habido un cambio de régimen, un cambio de gobierno y parece que las cosas están empezando a fluir, pero de momento es un país que observamos con cierto escepticismo y hay que esperar, ¿no? Y es verdad que hay empresas haciendo negocios en Turkmenistán, pero tienen que ser empresas muy experimentadas y entender muy bien qué es lo que se necesita. Y Uzbekistán, aunque tiene una renta per cápita más baja, esto también es porque tiene un PIB menor, porque no es un país con recursos naturales. Uzbekistán, bueno, tiene algo de gas y minerales, pero no es un país rico como Kazajistán, que es el 11º país del mundo con mayores reservas de petróleo. En este caso, Uzbekistán tiene una economía muy diversificada, para nosotros es muy estable, no tiene fluctuaciones por las materias primas en su crecimiento y en su economía, tiene todas las bases sólidas para un crecimiento muy radical en los próximos años, ya que antes estaba en un gobierno, desde los 90, estuvo en un gobierno un poco cerrado, poco liberal, con altos aranceles, muy proteccionista. Esto cambió en 2018 y a día de hoy hay un boom en la economía de Uzbekistán tremendo. Entonces estimamos que probablemente se duplique el PIB en los próximos años, ¿no?
Y esto va a traer consigo un aumento de la renta per cápita, que ya se ve en el aumento del consumo y de las importaciones de agroalimentarios. Ahora os hablaré un poquito más del caso de Uzbekistán en este sentido, pero no podemos perderlo de vista. Uzbekistán es un país muy interesante, al igual que también lo es Georgia y Armenia. Bueno, en materia de quién es quién en cuanto a tamaño, bueno, aparte del tamaño, es una cuestión que aquí ya nos perdemos en cómo de grandes son los países, ¿no? Que Kazajistán concretamente es 5 veces España. O sea, que muchas veces decimos, no, son países pequeñitos que están por ahí, no. Kazajistán es 5 veces España y Uzbekistán tiene el tamaño aproximadamente de España, ¿no? Por tanto, son países grandes, eso sí, con una población un poco más pequeña. eh, Nos iríamos en Uzbekistán a 35, 37 millones de habitantes, depende del censo, y a Kazajistán en torno a los 20 millones. ¿Qué población estimada tiene Asia Central y Cáucaso en su conjunto? Pues en torno a los 80-90 millones se estima. Los censos no funcionan tan bien como en Europa y por tanto se cree que es más alto. Y lo más importante, que crece cada año en casi 1 millón de personas, ¿no? Entonces, bueno, solo Uzbekistán casi medio millón de personas al año, ¿no? Entonces, es verdad que son países que tienen una natalidad muy alta, una población muy joven y que va a ir a más. Entonces, es verdad que el mercado ruso quizá lo hemos perdido, o bueno, yo no diría perdido, sino que tenemos que esperar un poco a entender cómo trabajar con ellos con sanciones aplicadas. Esto pasa con Irán y pasa con otros países del mundo donde se puede seguir haciendo negocio a través de operaciones triangulares o que los importadores rusos que trabajábamos activamente antiguamente se puedan mover a Kazajstán o Uzbekistán o lo que sea y seguir trabajando con ellos, se irá viendo. Pero no podemos desestimar el resto de mercados que le envuelve. O sea, Rusia son 140, pero es que nosotros estamos hablando de casi 90, ¿no? Entonces, países con mucha estabilidad política, muy afines a Europa, y por tanto merece la pena, sobre todo si tenéis intención de trabajar en Rusia o ya trabajáis en Rusia, compensar lo que se puede perder de exportación a Rusia con estos mercados, porque además están abiertos a ello y tienen ganas. ¿Qué postura han tomado con el conflicto? Bueno, oficialmente en la votación que se hizo en Naciones Unidas al principio de todo, solo uno condenó activamente el conflicto, que es Georgia, que tradicionalmente ha tenido conflicto bélico con Rusia, ¿no? Pero el resto optaron por abstenerse o no asistir. Esto es lógico, ¿no? O sea, si tú tuvieras a Rusia delante, encima tuya, con la frontera y con todo el poder militar para invadirte y acabar contigo, también te declararían neutral. Pero es que en este caso es una realidad, es que ellos son neutrales, ellos no se quieren posicionar oficialmente, eso sí, extraoficialmente, a través de comunicados, notas de prensa, declaraciones de los presidentes, ministros de Exteriores, todos ellos han condenado activamente y fuertemente el conflicto. Voy a más, Kazajistán incluso, que forma parte de un Consejo de Cooperación de Seguridad Colectiva junto con Rusia y otros países como Kirguistán o Armenia y Bielorrusia, a Kazajistán, Rusia le pidió ayuda y le dijo, mándame tropas, mándame soldados, mándame armamento. Y Kazajistán se negó, lo cual ha sido un gesto importantísimo en toda la región y un ejemplo para todos los demás, porque Kazajistán, al ser el más fuerte y además al tener las mayores vinculaciones con Rusia, porque realmente eran buenos socios y siguen siendo, pero bueno, a día de hoy este espaldarazo a Rusia ha sido muy importante. De hecho, yo cuando lo vi me sorprendió y me dio hasta un poco de miedo, ¿no? Porque dar directamente la espalda a un gigante como Rusia, a un socio tradicional, cultural, económico, etcétera, fue muy importante, pero se posicionó muy firmemente. Entonces, todos los países coinciden en este sentido. Por daros un poco más de datos de cómo está afectando todo esto a nuestros países. Bueno, en nuestro caso a Kazajistán, que sería el país más importante, como hemos visto antes, la subida del precio del petróleo le beneficia, el precio de las materias primas le beneficia. Kazajistán siempre dice los kazajos que caminan por la tabla periódica, tienen todos los minerales en su suelo. La industria de la minería es inmensa, aparte tienen muchísimo trigo, muchísimo grano y muchas reservas de petróleo. Por tanto, esta subida del petróleo y de las materias primas a nosotros nos ha permitido seguir a flote y tener unas caídas de en torno al 1, 1,5% quizás, que todavía no está claro que acabe el año así, es una previsión. Quizás acabemos por encima de esos datos, ¿no? Eh, Aparte, se está convirtiendo en un país refugio para muchísimas empresas rusas que buscan vías alternativas para seguir haciendo negocios con Occidente.
¿Por qué? Porque se habla ruso de una forma muy fluida, porque hay afinidad, porque hay muchos rusos ya en Kazajistán tradicionalmente desde la Unión Soviética y por tanto es un país con bastante facilidad, ¿no? Para una empresa rusa que quiera entrar. Aparte, forman parte de una unión aduanera con Rusia, lo cual significa que hay arancel cero y esto genera que un importador que se venga a Kazajistán importe su mercancía y de ahí lo pueda reexportar a Rusia o a cualquier otro mercado del entorno que forme parte de esa unión aduanera sin ningún problema. Esto está trayendo muchísimo capital, ese capital está favoreciendo el crecimiento de nuestro mercado. Además, el rublo, esto nos beneficia a nosotros, el rublo ha subido, está fuerte frente al dólar y al euro y esto favorece las importaciones de Europa. O sea, si un kazajo tiene que decidir que compro un equipo europeo o un equipo ruso, o un producto de alimentación ruso o un producto europeo, obviamente siempre va a optar por la calidad europea, eso lo tienen clarísimo. Al estar el rublo más fuerte, nos hace más competitivos. Eh, Ellos han también experimentado un aumento de sus exportaciones de materias primas y esto les ha beneficiado. Aparte, hay una gran estabilidad política y de hecho, esta semana próxima va a haber un referéndum, esto también es otro guiño muy claro a Occidente, va a haber un referéndum para restar poder a su presidente. O sea, el presidente de Kazajistán, que está nombrado desde 2018, eh, ha dicho, o sea, quiere poner en marcha un referéndum para restar poder a su gobierno y que deje de ser una república súper presidencialista para ser una república presidencialista, más al estilo europeo contra el totalitarismo, a lo mejor, del gobierno de Putin y su influencia en todo el gobierno, ¿no? Entonces, y en el pueblo. Por tanto, esto es otro guiño que demuestra que Kazajistán va por otro camino y quiere ser el modelo a seguir de todos los países de Asia Central y Cáucaso, que entre ellos, obviamente, tienen una relación especial y suelen intentar ir por la misma senda, ¿no? Uzbekistán, por su lado, es el país que más crece en la zona desde hace más de 10 años. Está inmerso en un desarrollo total de infraestructuras, tanto de transporte sanitario, de agua, turísticas, hoteleras, supermercados, cadenas de distribución, etcétera, etcétera. Hay una gran presencia de las instituciones financieras internacionales, hay un gran auge de las energías renovables, de todo lo que es ecos, el medio ambiente, tema verde, todo green, ¿no? La Unión Europea está metiendo muchísimo dinero, así como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. También en materia de turismo, es un país bellísimo, recomiendo a todos visitarlo, ahora os pondré algunas fotos. Y hay una gran estabilidad política, ¿no? También ellos han condenado firmemente el conflicto. Azerbaiyán, nos vamos a centrar en estos cuatro, los dos más importantes de Cáucaso y los dos más importantes de Asia Central. Azerbaiyán es uno de los grandes favorecidos por el conflicto. Muchísimas empresas rusas y europeas que estaban en Rusia se están implantando en Azerbaiyán. Hay un gran movimiento de capital humano y monetario. También el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha augurado una subida del 4,5 en 2022, que es una previsión superior en un 1,3 más que la previsión que daban en noviembre. O sea que en este caso el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo dice la guerra no va a afectar, sino que en tiempos de guerra vamos a subir la previsión un 1,3 más, o sea, lo cual es bastante significativo. Van a tener un gran papel a nivel geopolítico, porque al estar con buenas relaciones con Rusia, con buenas relaciones con Europa y especialmente con Turquía, pues es un país que está dispuesto a mediar a favor de la solución de los conflictos. También se va a beneficiar porque le va a recibir lo mejor de Rusia, lo mejor de cada casa, lo mejor de Occidente, lo mejor de los turcos, lo mejor de los chinos. O sea, ellos están ahí en una posición privilegiada, ¿no? Y probablemente se van a beneficiar de todo esto. Y como tiene muchísimo petróleo y gas, pues también probablemente le vaya a venir bien, porque hay que buscar alternativas a los hidrocarburos rusos, ¿no? Y una de ellas es posibles oleoductos que se puedan generar a través del Cáucaso, que puedan llegar a Europa a través de Azerbaiyán. Y finalmente Georgia. Georgia es la única entrada de mar abierto que existe en todo el bloque, por tanto es la posible entrada natural alternativa a la terrestre que teníamos desde la frontera de Báltico con Rusia. Se puede convertir en un hub logístico importantísimo, se está invirtiendo muchísimo dinero en infraestructuras de puertos en Georgia. Eh, en este caso es verdad que ellos no tienen materias primas y ser un país más diversificado en este sentido
sin recursos naturales, también le va a afectar un poco la subida de precios y su economía va a caer en torno a un 2%. Por tanto, oportunidades y amenazas. La amenaza está claro que es la extensión del conflicto a nuevos territorios, que nosotros lo vemos poco probable, y en el caso de que hubiera nuevos enfrentamientos, yo creo, o sea, creemos que va a ser por países neutrales, pero del bloque europeo. Además, en Moldavia, los países nórdicos, veremos, ¿no? Si muestran su intención de pertenecer a la OTAN, a la Unión Europea, quizás siga desarrollándose un, algo similar a lo que ha ocurrido en Ucrania, ¿no? O sea, el temor de Rusia al verse atacado cada vez más próximo la frontera de la OTAN a su territorio y podrían atacar. Esto no tiene nada que ver con nuestros países, no vemos ninguna posibilidad de extensión a nuestros mercados. Eh, ¿La extensión en el tiempo es una amenaza? Pues sí, la extensión en el tiempo del conflicto, porque eso sí que lo vemos probable. Parece que se está enquistando, parece que esto va a tomar bastante más tiempo del que estaba previsto y bueno, no podemos determinar cuánto va a durar, si meses, años o décadas, pero lo cierto es que ni los ucranianos parece que se van a rendir, ni los rusos van a cesar. Entonces, habrá que ver cómo avanzan las cosas, ¿no? Otra amenaza es el aumento de los precios de materias primas, que puede beneficiar, en este caso, es una amenaza para los países que no tienen recursos naturales, pero beneficia a los que sí que tienen recursos naturales. La alta inflación también igualmente, las dificultades logísticas, que tendremos que trabajar sobre ellas, y posibles sanciones a terceros países vinculados a Rusia, como podría ser Kazajistán, que en este caso, con una postura tan firme, tampoco creemos que eso vaya a pasar. Oportunidades, bueno, para nuestros mercados de enriquecerse porque el aumento de las materias primas les beneficia, tener un mayor peso geopolítico, tener en cuenta que a partir de ahora, tanto la Unión Europea como Occidente, Estados Unidos, otros países, van a impulsar sus relaciones en la zona, lo quieren tener de su lado, es un punto estratégico para todos y eso va a suponer mayor inversión extranjera. Va a haber un desplazamiento del epicentro de los negocios desde Moscú, o sea, obviamente, aunque intentemos pensar que las cosas van a seguir de una forma más o menos normal y vamos a seguir vendiendo a Moscú, probablemente nuestras ventas caigan, ¿no? Necesariamente. ¿Y por qué? Porque muchas de estas empresas probablemente se vean obligadas a salir del país o a operar desde países terceros para seguir trabajando con Europa o Occidente, ¿no? Y ahí va a haber un desplazamiento del epicentro de los negocios a países como Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia o Uzbekistán, necesariamente. Esto nos va a beneficiar a estos mercados, se va a generar mayores empresas, mayores flujos de comercio y mayores inversiones. También se puede dar que fabricantes rusos empiecen a necesitar componentes europeos que están sancionados, porque a día de hoy las sanciones rusas, y que esto quede claro, afectan únicamente a productos y equipos que puedan tener doble uso o son de una tecnología demasiado sofisticada que pueda ser finalmente utilizada para otros usos como el defensa, ¿no? o armas. Entonces, en ese sentido, está bastante acotado, también para productos de lujo. Por ello, en principio, estas dificultades que van a tener los equipos rusos, normalmente de alta tecnología, que vendían equipos a nuestros mercados, a día de hoy a lo mejor se pueden ver afectados y van a poder aprovechar las empresas europeas para exportar esos equipos porque el ruso se va a ver obligado a comprar esos componentes en China, ¿no? Entonces, el que apueste por la calidad va a optar ahora más si cabe por producto europeo. Eh, y finalmente, bueno, la nueva ruta logística para el comercio entre Europa y Asia Central, que creemos que este conflicto va a favorecer que haya rutas alternativas, ¿no? Para que no seamos tan dependientes de eso y eso puede generar al final una oportunidad. Bueno, simplemente daros unos datos de cómo van las cosas, ¿no? En exportaciones españolas a nuestros mercados. En Kazajistán, por ejemplo, el primer trimestre de 2022, de este año con guerra incluida, ha sido el mejor trimestre de exportaciones españolas a Kazajistán desde 2017, ¿no? Esto es muy significativo, ha aumentado tanto los bienes de consumo como los agroalimentarios, como las bebidas. ¿Qué importamos nosotros desde Kazajistán? Principalmente materias primas. Uzbekistán, que para nosotros es el país del año, pero no como para el The Economist, que dijo en 2019 que era el país del año, sino que realmente lleva siéndolo durante 10 años ya, y es un país que sigue y sigue creciendo y realmente nos interesa muchísimo. Yo recomiendo viajar. Estas son algunas fotos de Samarcanda, Bujara, Jiva, que como podéis ver son ciudades mágicas, ¿no? O sea, milenarias y muy históricas
que ya cuando, justo antes del COVID, estaban empezando a atraer a un turismo espectacular. Solo daros el dato de que el gobierno de Uzbekistán pretende, porque ha dicho que no tiene capacidad para recibir a tantos turistas, que ya existen, ¿eh? O sea, no hablamos de un hipotético caso de que vengan turistas, no, es que a día de hoy ya no hay capacidad para tantos turistas, tanto de ocio como de negocio en Uzbekistán. Hay previsto la construcción de más de 1.000 hoteles en los próximos 2 años, ¿no? Y ahí incluimos hoteles pequeños, medianos y de grandes cadenas internacionales. Tashkent, la capital, que se está transformando, cada día hay un rascacielos nuevo, ahora se transforma en una ciudad súper moderna, con centros de negocio, comerciales, auditorios, centros de exposiciones, etcétera. ¿Cómo son sus importaciones desde España o exportaciones españolas a Uzbekistán? Bueno, pues en productos industriales hemos tenido el mejor dato desde 2017. Los agroalimentarios también han aumentado en 2021 a Uzbekistán. He de decir que, como podéis ver, desde el 2016 se ha más que duplicado el valor de las importaciones agroalimentarias y esto va a seguir subiendo. Ahora os pondré los planes que tiene el gobierno, porque el gobierno no, el sector en general, porque están construyendo supermercados a una velocidad brutal por todo el país. Y es que también la renta per cápita de los uzbecos está creciendo a un ritmo muy alto, ¿no? O sea, aquí hay una gran oportunidad. ¿Qué importamos? Y esto también, este dato es significativo. Desde el 2019 se han multiplicado por 4 las exportaciones de Uzbekistán a España, ¿eh? A la inversa. ¿Y qué exportan los uzbecos a España? Pues productos químicos, desde fertilizantes a materias primas de plásticos y demás para productos finales, conservas vegetales, frutos secos, textil, son muy potentes en la producción de algodón. Muchas empresas de textil están yéndose a fabricar a Uzbekistán. Si soy del sector textil, también se puede vender muchísima maquinaria de este producto, de este sector. Y finalmente Azerbaiyán. Azerbaiyán es el dato más positivo que tenemos de todos. En 2021 tuvo su mejor cifra de exportaciones desde el 2016. Prácticamente, o sea, de 2020 a 2021 se ha superado más del doble de lo que se exportó en 2020 con la reactivación del consumo tras el COVID. Y no tenemos el dato todavía de cómo va el trimestre del año, pero obviamente pensamos que va a ser positiva la evolución. Obviamente se notará probablemente el tema de la guerra de alguna forma, pero es indudable que el aumento que hemos tenido en bienes de consumo y en agroalimentarios ha sido tremendo, ¿no? Las exportaciones manchegas, ¿cómo estamos en Castilla-La Mancha frente a los competidores de España? Pues bueno, estamos a mitad de la tabla, ¿no? Que lo cual no es negativo del todo, pero es cierto que hay que hacer más, ¿no? ¿Por qué? Porque hay comunidades que están exportando pues 10 veces más, ¿no? Como Cataluña. Entonces, realmente eh, creo que hace falta mayor intensidad comercial. Creo que un 3,5% de las exportaciones de España es muy poco para una comunidad de Castilla-La Mancha y simplemente lo que hay que hacer es tener más presencia, ¿no? Visitar más estos mercados, dedicarle tiempo y apoyarse en nosotros para que os ayudemos. A día de hoy con el programa de antenas que cubrimos todos estos mercados lo tenéis bastante más fácil, ¿no? Y pues os recomendaría que utilizarais estos servicios. ¿Dónde hay oportunidades de negocio para nosotros? Voy a ir muy rápido porque me quedan 10 minutos. Industria auxiliar de la agricultura, o sea, todo lo vinculado a la industria de la agricultura, desde fertilizantes hasta equipos, sistemas de riego, invernaderos, etcétera. Industria del procesamiento de alimentos, todo lo vinculado en equipamiento para nuevas plantas de empaquetado, transformación, congelado, bla, 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 de este sector. En consumo y retail hay muchísima oportunidad. Como digo, ahora se ha reactivado el consumo y nuevas marcas están entrando. Construcción, materiales de construcción, especialmente servicios de construcción, industria auxiliar. En cuanto a minería, energía y agua, son los sectores prioritarios de nuestro mercado y ahí siempre hay oportunidad. Moda y textil, energía renovable, como digo, hay un boom brutal que ahora os explicaré un poquito más. Farma, industria química, gestión de residuos y medio ambiente, turismo y multilaterales. ¿Qué son multilaterales? Pues todos los proyectos financiados por fondos multilaterales o por instituciones financieras internacionales. Ahí metemos Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Unión Europea, ADB, etcétera. Bueno, industria de la agricultura, como os he dicho, la construcción de invernaderos, de jardines intensivos, de cultivos, de hortofrutícola es tremenda en los tres países, por tanto aquí tenéis una gran oportunidad. Os dejo las fichas para que lo podáis ver más adelante si es vuestro sector.
en la industria de alimentación, separación de alimentos, conservación, limpieza de frutas, en cuanto a cárnicos también, mucho interés en lácteos, dulces, porcinos, etcétera. Sistemas de almacenaje, de distribución, de logística, también son muy interesantes. Ten en cuenta que están en una posición muy privilegiada a nivel logístico y se estima que va a haber mucho tránsito de mercancías en los próximos años entre Asia y Europa a través de nuestros mercados. Bueno, en agroalimentarios y bienes de consumo, deciros que el Financial Times hace muy poco publicó una noticia que decía que Uzbekistán está preparado para el boom del sector de agroalimentarios y de, bueno, en general, el consumo de retail, ¿no? Em, deciros que datos, ¿no? O sea, Macro, que es la cadena más importante del país, o una de las dos más importantes, ha abierto 37 tiendas en 4 meses. O sea, esto no puede ser de otra manera que realmente que se está moviendo su economía, ¿no? Y el consumo está creciendo. Si no, no se podría abrir 37 supermercados en 4 meses, ¿no? Una cadena que antes tenía a lo mejor 10 en todo el país. Y Carsinca, que es la segunda más importante, que representa, bueno, o la mitad en facturación, o sea, o la primera en facturación, esta va a pasar de 68 a 150 tiendas a lo largo de todo el país de aquí a 2025. O sea, aquí hace falta mucho producto para llenar tantos lineales, ¿no? Y aquí hay una gran oportunidad, lo tenemos súper claro. ¿En qué productos? Bueno, estos son algunos de ellos, ¿no? Habría que analizar cada uno, pero no tenemos tiempo desafortunadamente. Bueno, el aceite, el vino de España, chocolate y todo lo relacionado con dulces, snacks, moda, cosmética, todo esto funciona súper bien, se está desarrollando a un ritmo muy grande, muy bueno, muy rápido. Tener en cuenta que Azerbaiyán y Kazajistán, que son los países más desarrollados, sobre todo en temas de consumo y de un poco todo el sector de la distribución, eh, siempre hay que sorprenderles con algo diferente, ¿no? Algo gourmet, algo eco, productos que tengan un valor añadido. Bueno, en general hay que ser un poquito más innovadores, ¿no? Que llevan 10 años en esto y obviamente están más desarrollados. En Uzbekistán está en plena expansión, que es donde os ha dicho que se van a construir no sé cuántas tiendas. En este caso sí que hay cabe de todo, ¿no? Podemos ir prácticamente con cualquier tipo de producto que podamos encontrar en nuestro distribuidor. Los vinos, deciros que se busca mucho el vino de un precio muy competitivo, ¿no? Y ahí creo que los vinos de La Mancha tienen mucho que decir. La verdad, me sorprende no ver más vinos de La Mancha en el mercado. Hay muy poco. En cuanto a construcción, pues bueno, se está construyendo de todo, desde los centros comerciales, como he dicho antes, a supermercados, pasando por centros de negocio, auditorios, etcétera, etcétera, y también de construcción de viviendas, ¿no? De alto nivel normalmente, porque todos esos edificios soviéticos de la época soviética se están derruyendo enteros y se están construyendo nuevos edificios de complejo para gente con condominio, un condominio con más rentas, con piscinas, balcones, terrazas, un estilo occidental, ¿no? En cuanto al sector energético, muchísima oportunidad. En Kazajistán, muchísima oportunidad porque es un sector clave, es un pilar de nuestra economía y hay miles de millones previstos en expansión de refinerías, plantas, etcétera. Os lo dejo aquí para que si en vuestro sector lo veáis. Algo similar pasa en Uzbekistán, que aquí a 2030 va a renovar todo su sector energético con una inversión prevista de más de 35.000 millones. Aquí hay mucho que decir. En cuestión de minería, igualmente en Kazajistán hay muchísima minería. Es el productor número uno, o sea, el número uno en reservas de cromo, el número dos de reservas de uranio del mundo, de magnesio, bueno, de muchos generales, pero lo importante aquí es que el 50% de todos sus equipos están prácticamente obsoletos y necesitan renovación. En infraestructura y gestión de agua, muchísimo interés tanto en Uzbekistán como en Kazajstán. Hay realmente una necesidad enorme de renovación de todo el tema de infraestructura de agua. Aquí os dejo varios ejemplos de grandes proyectos que se están dando o están por venir. Lo mismo ocurre en Kazajistán, que hay un gran problema con el agua y se van a también construir desalinizadoras, reconstrucción de canales, embalses, etcétera. En renovables, todos ellos persiguen un objetivo importante, en este caso Kazajistán, de un 50% de aquí al 2050. Ya están celebrando subastas estilo España, como se celebran en España, con una seguridad jurídica, con una tarifa, respaldados por fondos internacionales y por tanto aquí hay oportunidad. Uzbekistán tiene un boom total de energía renovable
porque aparte, bueno, los kazajos por lo menos tienen energía, y tienen petróleo y gas, pero es que los uzbecos no tienen suficiente. Entonces necesitan tener fuentes alternativas de energía y por tanto es un sector prioritario para ellos. Este es un mapa de los proyectos más o menos que podemos encontrar más importantes en la región y como podéis ver son proyectos de 500 megas, de 1 giga, etcétera, etcétera, son proyectos importantes. En turismo, sin duda, una gran oportunidad en Uzbekistán y Azerbaiyán, especialmente en Uzbekistán. Aquí, sobre todo, por el desarrollo hotelero que va a haber y de infraestructuras vinculadas al sector turístico. Y ahí metemos todo, incluso servicios, aplicaciones, temas de innovación, digitalización, bla, bla, bla. O sea, ahí hay de todo. Esto se va a dar, obviamente, la guerra ha frenado un poquito, el COVID ha frenado un poquito este desarrollo, pero bueno, esperamos que pronto vuelva toda la normalidad y Uzbekistán siga atrayendo a tantísima gente como antes, ¿no? Y los multilaterales, que tanto hablo de ellos, porque soy muy pesado con los multilaterales, pero los multilaterales hay oportunidades prácticamente para todos. Hay en agua, agricultura, salud, energía, educación, etcétera, etcétera. Y muchísimo dinero que se va a invertir en nuestros países, ¿no? Especialmente en Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, también de la Unión Europea en Georgia y Armenia, que son países vecinos, y se le da muchísimo dinero y ahora más que nunca, porque lo queremos tener de nuestro lado, ¿no? Entonces, bueno, si sois de este sector, también os podemos ayudar, conocemos muy bien este sector, nos gusta muchísimo y aquí hay grandes oportunidades. ¿Cómo podemos aterrizar sin riesgos? Bueno, lo primero, dejarte guiar por los expertos. Son países complejos, hay que hablar el idioma. Te recomendaría que si te interesa mucho, si ya tienes un poquito de indicio de que o has vendido algo, que inviertas en una persona que hable ruso. Hay muchísimos ucranianos, bielorrusos, rusos, kazajos, uzbecos en España que buscan trabajo y que le encantaría trabajar para una empresa española y no se cotizan especialmente caro, por tanto hay un gran desarrollo para estas personas que entre todos pues ocupamos más de 200 millones de consumidores, ¿no? Por tanto, y ahí vamos a meter a los bálticos. Hoy no estoy hablando de los bálticos porque estamos focalizando nuestra presentación en Asia Central y Cáucaso, pero los bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, son países muy interesantes también dentro de la frontera europea, países de la Unión Europea, donde no tenemos aranceles. Es verdad que en población estaríamos siendo en torno a los 5 o 6 millones de habitantes, que todo el mundo habla también ruso, o lo entiende, o se pueden comunicar sin problema, y que también son mercados subjetivos que tenemos que tener. Bueno, dicho esto, es importante elegir bien al distribuidor. En nuestra zona normalmente Kazajistán y Uzbekistán suelen tener cada uno su distribuidor, no se suele compartir entre países. Y en Cáucaso, si hay que elegir uno para toda la región, sería Georgia, porque entre Azerbaiyán y Armenia siempre ha habido tensiones, no se llevan muy bien. Entonces Georgia, que se lleva bien con todos, perfecto. O tener uno en cada país. Azerbaiyán justifica tener un distribuidor independiente sin ningún tipo de problema. Así como Georgia, ¿no? El de Georgia puede servir para Azerbaiyán y Georgia sin ningún problema también. Y finalmente la forma de pago. Normalmente, al ser países que no trabajan con carta de crédito y que entienden que hay una desconfianza por parte de Europa por desconocimiento, aceptan negociaciones con pagos entre el 70 y el 100% el 100% por adelantado. Lo normal es que progresivamente este pago adelantado baje hasta el 50%, pero bueno, podéis negociar firmemente en este sentido porque están acostumbrados, ¿de acuerdo? Entonces ya simplemente deciros que en cuestión de un año, año y medio, si empezáis a trabajar los mercados, podéis tener éxitos, se pueden hacer sondeos, se pueden hacer agendas virtuales sin tener que invertir grandes recursos. Nos va a dar el indicio de si tenemos oportunidad. En nuestros mercados funciona un poco como gota de aceite. Si tienes éxito en un país de la zona, es muy fácil que tengas éxito en el resto. Significa que tu producto encaja en el resto de mercados. Es importante darle mucho seguimiento a esas acciones comerciales. Ahí que quizás sea donde fallamos más en España. Intenta invertir si hay indicios de éxito en una persona que hable ruso, un becario, para empezar, un junior, lo que sea, pero que te facilite esa comunicación. Y, de nuevo, seguimiento comercial, visita el país por lo menos una vez, los países una vez al año. Te recomiendo que hagas un viaje y que aproveches ese viaje para visitar 2, 3, 4 países de la zona en una semana y media, en una semana, que da tiempo, hay muchas rutas de viaje y esto te permite visitarlo con facilidad y siempre recordar que la jerarquía es importante en nuestros mercados, ¿no? Pues las decisiones las toman los jefes, los grandes jefes. Entonces, el director comercial o el CEO de la empresa tiene que aparecer de vez en cuando, ¿no? Esto da un extra a la relación y da una muestra de respeto que ellos esperan de nosotros. Bueno,
sin más, espero que os haya gustado, que os hayáis posicionado un poco y entendido mejor la región. Y si tenéis alguna pregunta, estoy aquí para responderla. Muchas gracias. Fenomenal. Muchas gracias, Adolfo. Muy, muy interesante, muy instructivo todo. Como decía, tenemos ahora unos minutillos para que formuléis alguna pregunta si es que os surge en este momento. Si no, bueno, pues podríais, bueno, Adolfo está dejando aquí todos sus datos, ya los veis ahí, podéis poneros en contacto con él. Pero además os comento lo que os decía al principio del webinario. Tenemos el programa de antenas exteriores en estos momentos, gracias al que una IPEX ayuda a la empresa que participa en el programa en una primera fase de consultoría sobre sobre estos países que puedan resultarles interesantes, y esa parte es totalmente gratuita. Luego habría una segunda fase en la que bueno, Adolfo, bueno, su empresa en este caso como responsable de esta zona geográfica, establece unos precios preferenciales por participar en este programa, en los cuales habría pues diferentes acciones que podríais realizar posteriormente a la fase de consultoría. El programa tiene un coste de participación de 500 euros que efectivamente se deducen de la actividad que se elija en la segunda fase. Bueno, así es, quizá está explicado demasiado rápido, demasiado, no quede muy, quizá no queda demasiado claro, pero bueno, estamos abiertos a resolver vuestras dudas ahora o como os decía, en cualquier momento, a través del correo electrónico, tanto de Alfo como el mío, o bueno, nos llamáis o lo que consideréis. Así que nada, si alguien quiere comentar algo ahora mismo, puede abrir su micro o puede utilizar el chat si es que no tiene micro o tiene un poquito de timidez. Buenos días. Una pregunta. ¿Tenéis alguna base de datos de estos países para exportar vino? Sí, el vino lo trabajamos mucho, es un sector muy recurrente. Entonces, sí, normalmente trabajamos con todos los países, hay oportunidades, tanto Azerbaiyán, Georgia obviamente no, porque es productor, Azerbaiyán un poco menos, pero en Kazajistán y Uzbekistán es donde tenemos identificadas las mayores oportunidades, también en Bálticos. Nosotros, ¿cómo funcionaríamos? Bajo el servicio de antena con IPEX, es que nosotros haríamos esa consultoría previa, que a nosotros nos parece súper interesante porque al final analizamos los mercados a un nivel muy profundo. De hecho, estamos ya trabajando con 6 empresas en la fase anterior del programa, hemos hecho estos informes para ellos y llegamos hasta el final, ¿no? Incluso con quiénes son los principales importadores, distribuidores, etcétera. Y después hay una segunda fase que ahí podemos meter los listados comerciales. Ahí sí entrarían los listados comerciales y os daríamos una base de datos de entre 20 30 empresas de cada mercado. También podemos hacer una agenda de negocios que, bueno, en principio, si vosotros habláis ruso o podéis manejar en el idioma, no sería necesario. Bueno, si queréis sí, pero por ahorrar tiempo, ¿no? Pero si ya tenéis ese listado comercial, podríais incluso vosotros trabajar ese listado y organizar vuestra propia agenda. Pero bueno, sí, el mercado del vino es interesante, está creciendo mucho en Uzbekistán especialmente, en Kazajistán se están buscando nuevas marcas, está evolucionando mucho el sector, la verdad, muy rápido. Y yo te diría que sí, que hay oportunidad. Natalia, creo que es verdad. Sí. Es que, que, claro, me dedicaba antes de la guerra a las ventas en Rusia y en Ucrania. Soy ruso hablada y claro que no hemos perdido totalmente el mercado, pero se mueve muy poco y me gustaría ampliar en estos países. ¿Esta base de datos que tenéis es gratuita o hay que pagar o cómo funciona? Bueno, en este caso, o sea, para acceder a esa base de datos tienes que pasar por la consultoría previa, ¿no? En este caso, Ujú. habría que valorar en qué nivel estás. Tenemos una consultoría que es Impulsa tu empresa, que es para empresas que todavía no están trabajando en el mercado y quieren prospectarla, o Implanta tu empresa, que es para empresas que ya tienen experiencia y quieren consolidar sus ventas en la región. En este caso, para ti, si no tienes ventas,
en los países de Asia Central o Cáucaso, tendríamos que hacer un impulso a tu empresa, veríamos muy bien el perfil que tiene, lo analizaríamos, haríamos un informe para ti y ya Ujú, con ese informe tendrías que abonar simplemente 500, creo que el listado está cotizado en 600 euros. Pero bueno, ajá, la primera fase sería gratuita completamente y los 600 euros sería por el listado de contactos. O ajá, optar por la agenda de negocios, que es decir, bueno, te organizamos una agenda para ti personalizada en uno o diferentes países del entorno, porque podemos hacer agendas regionales. Eso sería un poco selección de aquellos mayores importadores más interesantes en los diferentes países del entorno y podríamos barrer un poco la zona bajo una agenda multipaís. O sea, hay diferentes opciones. Yo te animo a que participes bueno, iremos adaptándonos un poco a lo que vayas necesitando después de ese informe que analizaremos bien vuestro producto y cómo enfocarlo y qué países serían los más interesantes por vuestro rango de precio, por vuestro tipo de producto. ujú. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Muchas gracias, Adolfo, por tu respuesta. ¿Y alguien más quiere decir algo? Natalia, ya nada. Vale, bueno, pues entonces daríamos por finalizado esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Y nada, me reitero un poquito, estamos totalmente a vuestra disposición para contaros esto si os queda duda o lo que sea. En cualquier caso, yo, si Adolfo me manda ahora esta presentación, yo os la puedo enviar junto con esta grabación para que podáis volver a verlo y, bueno, fijar todos los contenidos y todo lo que necesitéis. Así que nada más. Aquí estamos y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta Hasta pronto. luego. Chao.